Saludos, quienes habla Karen Moreno. En esta oportunidad estaré abordando generalidades sobre la teoría del proceso y la ciencia procesal. El objeto primordial de la teoría general del proceso es conocer las nociones y los organismos que son comunes a todas las ramas del derecho procesal. Entre ellas se pueden señalar las siguientes: penal, procesal civil, administrativo, mercantil y laboral. Se configura el derecho procesal como un conjunto de actuaciones que se programan en sedes jurisdiccionales y que siguen una serie de procedimientos determinados, cuyo conocimiento y resolución está atribuido a los órganos jurisdiccionales. Su naturaleza jurídica supone indagar en cuál sector se ubica con respecto del ordenamiento jurídico procesal. El derecho procesal civil se caracteriza por ser un derecho formal, ya que no regula directamente el goce de los bienes de la vida, sino que establece la forma de las actividades que se deben cumplir para obtener del Estado la garantía de aquel goce. Contiene una serie de principios científicos y dogmáticos que conforman toda su estructura y lo diferencian de otras ramas del derecho. Pertenece a la rama del derecho público. La disciplina moderna afirma generalmente la naturaleza pública de esta rama del derecho, ya que regula las relaciones entre los individuos y los ciudadanos con el Estado, con motivo del ejercicio de una función pública estatal. Con ello nos referimos a la jurisdicción. Tiene su propio dogma, cuyos resultados derivan de los momentos de certeza y universalidad que son propios de la ciencia. Se caracteriza como un derecho instrumental o de contenido técnico jurídico, ya que sirve de instrumento para lograr la observancia del derecho sustancial. Por tanto, sus normas están dirigidas a construir o realizar otras normas y no a componer directamente conflictos de intereses. Al tener un objeto propio, es una rama autónoma de la ciencia jurídica, diferenciándose de otras ramas que toman como objeto otras conductas. En el derecho procesal se utilizan varios términos, entre ellos se pueden mencionar los siguientes. Primero tenemos la parte, que es toda persona natural o jurídica que interviene en un proceso en defensa de un interés o derecho. Esta a su vez se distingue en parte actora, que es la parte demandante, y la parte demandada. También tenemos la demanda. Este es el acto que da inicio al proceso. El litigio, que es la contienda judicial entre las partes, y el proceso, que se refiere al proceso en general y del cual se deriva un juicio. El derecho procesal es una rama de la ciencia jurídica que tiene por objeto el estudio de todos los sucesos que se produzcan en torno a la actuación del juzgado en el ejercicio de la función jurisdiccional, para descubrir la verdad y establecer los principios lógicos de validez de las normas jurídicas. Por tal motivo, tiene carácter científico. La ciencia procesal tiene su origen en los procedimientos germánicos y romanos. El primero caracterizado por fórmulas solemnes en el que se creía descubrir la influencia inseparable de la divinidad, dependiendo su resultado más del convencimiento del juez. El proceso romano, en cambio, concedió al juez un papel más intenso. A él correspondía como árbitro de la contienda la dirección de la causa, y la prueba tendía a formar su convicción sobre el cual emitiría su sentencia. El jurista Giuseppe Chiovenda afirmó que el alma y la vida del proceso civil moderno están en el derecho romano, por lo que se podría afirmar que el derecho procesal no es una ciencia nueva, sino que es un conjunto de reglas y procedimientos que tiene su origen en el derecho romano. Cuando la venganza y la composición privada son reemplazadas por una suerte de tutela pública, en el que aparece la figura de un intermediario o árbitro, nos encontramos con la primera presunción de un orden jurídico, que se encuentra en el proceso la garantía de su realización. Son 3 periodos que comprenden la política del proceso civil romano, y cada uno corresponde a un modelo procesal diferente, como resultado de la transformación de sus instituciones. Tenemos el primer periodo, que es la monarquía. Esta se caracterizó por el método de las legislaciones, las cuales constituyen fórmulas orales solemnes
y gestos simbólicos que deben pronunciarse y cumplirse con estricta sujeción a los términos de la ley, mediante los cuales el actor expone el conflicto ante el magistrado y en presencia del demandado. El segundo periodo es el nacimiento de la República. Este trajo cambios en el sistema que existía para ese momento. Las leyes y acciones eran considerablemente solemnes y la desconfianza en los testigos estaba siempre latente, por lo que se promulgó la ley Aegustia. Y el tercer periodo es el sistema formulario. Este fue reemplazado por el procedimiento descomunal que impusiera Diocleciano. En esta etapa desaparece la división del proceso en dos tiempos, para comenzar su desarrollo ante solo un magistrado. La demanda se presenta por escrito, el demandado es oficialmente citado a presentarse y debe contestar la exigencia por escrito, lo cual implica el debilitamiento de los principios de oralidad e inmediación. En cuanto a la escuela alemana, desde 1868 a 1914, la Primera Guerra Mundial que paraliza las investigaciones científicas, transcurre la que con entera justicia se ha llamado la Edad de Oro del procesalismo germánico. Después del intervalo de la Primera Guerra Mundial, en 1919, he publicado la obra de Willy Sabel sobre los fundamentos del derecho procesal, en el que se hace una comparación del proceso penal y del proceso civil. Esto es todo por ahora, me despido hasta una nueva oportunidad.